Dios los bendiga, estimados amigos y hermanos. Estamos contentos de otra vez estar con ustedes. Agradezco a Dios por este tiempo maravilloso. Hoy tenemos una nueva lección. En verdad te felicito de todo corazón por haber llegado hasta esta lección. Te animo a que termines este primer nivel para luego pasar al siguiente nivel. No te quedes sin aprender la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles y es necesario que le busques a Dios. El tema de hoy es en verdad muy bonito. Se titula La presencia de Dios. Es la lección 9 del discipulado 1. Y con esta lección queremos que tú tengas la oportunidad de poder experimentar qué cosa es sentir la presencia de Dios. Bueno, yo te voy a explicar. Quizás mi explicación no alcance a darte muchos datos, pero más o menos es como yo te lo expreso. Es cuando empiezas a orar y sientes un calor muy especial que no sabes de dónde viene, un calor, un cosquilleo en tu interior, como una emoción de que estás a punto de salir frente al público y que te llenas de nervios, de nerviosismo, pero este nerviosismo no es por temor, sino es algo especial. Y luego empiezas a tener una mezcla de emociones. Una de ellas es que empiezas a veces a alegrarte y de un momento a otro empiezas a llorar y dices gracias Dios, un llanto de gratitud y no de tristeza, ¿no? Sino de gratitud. Y resulta de que después empiezas a tener una paz increíble. Pero lo que te he explicado más o menos es, estimado amigo, amados hermanos y a todos los que nos escuchan, es multiplicado por 10 veces más. En realidad es algo maravilloso. Te invito a que me acompañes a aprender esta enseñanza. Muy bien. El título es La maravillosa presencia de Dios. Así como el agua es vital para la vida y sin ella provocaría desiertos, muerte y escasez, de la misma manera la presencia de Dios es vital para nuestro espíritu. De lo contrario, estamos como muertos donde el pecado brotará como mala hierba en nuestra vida. Estimados amigos, la presencia de Dios es como el agua. Así como tienes esa necesidad de beber agua, esa necesidad incontrolable que si no compras una gaseosa o por ahí te tomas un agua mineral, te desesperas en gran manera. De la misma forma es cuando necesitas de la presencia de Dios. Un hombre llamado David, creo que la mayoría lo conocemos, sabemos que David era un dulce cantor, dice la Biblia, de Israel. Y también habla la Biblia de que era un hombre el que mató a Goliat. Y además también este hombre un día expresó en uno de sus cánticos a Dios, le dijo: mejor es estar un día en tu presencia que 1000 días fuera de ella. Imagínense, David experimentó tanto esta presencia de Dios que llegó a decir lo siguiente, que un día no era suficiente. Pero en comparación de 1000 días sin la presencia de Dios, un día bastaba para poder gozarse en Dios. Salmos 84:10 es el verso que dice esto y lo invito a que usted pueda estudiar en su casa. La Biblia también nos enseña que la presencia de Dios es muy vital. Sin ella no hay vida, no hay nada. Así lo veía el rey David, quien oró diciendo en Salmos 55:11: no quites de mí tu Santo Espíritu, ni me eches de tu presencia. Cuando se refiere a no quites de mí tu Santo Espíritu, era aquel ser que habla la Biblia también en el libro de los Hechos, que nos acompaña, nos guía, nos dirige, nos dice a dónde ir, qué hacer y qué no hacer. Este Espíritu también manifiesta la presencia de Dios, lo que ya más antes hemos explicado, ¿no? Ese sentir especial donde en realidad, les digo, es mucho más. Resulta de que cuando sientes la presencia de Dios, incluso me atrevo a decirte, hasta se sanan los enfermos. Se sana todo tipo de personas que esté
pasando dolencias, dificultades, y hay que sumar algo más. La fe es la que hace que se abran esas puertas y esas ventanas. Pero también la presencia de Dios nos trae vida, nos trae libertad y salvación. Cuando hablamos de vida, significa que nosotros empezamos a vivir en una esperanza de que todo va a ir para bien si es que nos hallamos en dificultades. Dios nos quiere dar libertad y salvación. Como vemos en la imagen inferior, en esta parte derecha, podemos fijarnos de que espiritualmente podemos quizás estar así, atrapados por cada demonio que tiene. Por ejemplo, cada uno representa a un mal, a la depresión, a la tristeza, al estrés, etc. Pero en el video de arriba, en la imagen de arriba podemos ver que ahí expresamos una libertad especial, que también es espiritual. Quizás usted por fuera, físicamente hablando, no vea, no sienta nada y como que no pasó nada, pero déjeme decirle que espiritualmente sí pasa algo en tu vida. Te invito a que lo experimentes. Las obras de las tinieblas producen muerte, cautiverio y condenación, pero cuando procuramos la presencia de Dios nos trae vida, libertad, salvación. Él derrama su gracia. Gracia es regalo y favor, donde su poder nos transforma. Es por eso que buscamos a Dios como algo muy vital. ¿Es virtud del hombre buscar a Dios? En realidad no lo es. Estimados amigos, me da pena dar esta mala noticia, pero ni usted ni yo, seamos sinceros, ni usted ni yo tenemos el deseo de buscar a Dios. Yo lo hablo en forma personal, pero si lo hablo por usted y me tomo esa atribución, es porque es natural no sentir interés por las cosas de Dios. Pero también hay una explicación. Vamos a leer en Marcos 9:2, dice: 6 días después Jesús toma consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y los lleva solos aparte a un monte alto, y ahí Jesús fue transfigurado delante de ellos. En realidad no es virtud del hombre buscar a Dios, pero Él nos invita a experimentar eso. La presencia de Dios descendió sobre Cristo. Pedro, Juan y Jacobo quedaron impactados, pero déjenme decirles, algo cambió en sus vidas y lo vamos a mencionar. Luego Jesús llamó a Pedro y a Juan y Jacobo, dijo: es necesario aclarar que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque en realidad eran 12 discípulos. ¿Pero por qué andaba con Juan y Jacobo? Pedro, Juan y Jacobo. Sencillamente porque eran los que más tenían interés, más querían aprender, conocer, experimentar, estar cerca de Jesús. Y algunos a veces procuran no acercarse a Él, entonces pierden el interés. Y dentro de la iglesia, déjeme decirle, pasa lo mismo. Muchas gentes quieren saber de Dios, pero no todos. Pero para los que quieren saber, Dios les revela sus secretos y sus tesoros más grandes y guardados. Seguimos con Pedro, Juan y Jacobo. La presencia de Dios transforma. ¿Por qué digo esto? Porque cuando descendió la presencia sobre Cristo y fue transfigurado proviene del griego metamorfo, que significa metamorfosis, es decir, es el proceso mediante el cual la larva se convierte en mariposa. Es un cambio brusco. Jesús fue transformado de hombre a un ser espiritual, a un ser especial, el cual solamente podríamos experimentarlo si nos dejamos llevar por esa presencia. En Lucas 9:29 dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. En Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pedro, Juan y Jacobo experimentaron algo especial, algo parecido a la embriaguez, pero ojo, no estamos hablando de embriaguez. Sabemos que los niveles de alcohol han cometido muchos errores: infidelidad, accidentes, homicidios, en fin, pleitos, peleas, pero nada bueno. La gente quiere que uno diga que esto es bueno. Y aunque la Biblia no lo diga, hay un verso donde
por causa de la embriaguez hubo una violencia sexual. Estamos hablando de Noé, que fue violentado por Canaán. Entonces, estimados amigos, pido por favor que ustedes comprendan que aunque hay cosas que en la Biblia no están escritas, no quiere decir que sean buenas. Como por ejemplo el fumar, el beber, el drogarse. La Biblia no habla de las drogas, pero sin embargo las drogas sabemos que es un mal para todos nosotros. Pedro, Juan y Jacobo, antes de ver la presencia de Dios, ellos estuvieron un poco parcos, fríos, pero cuando vieron a Jesús, hasta ellos cambiaron, quisieron armar tiendas para que sean hospedados los dos seres que estaban acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que sucede cuando tú ves algo sobrenatural, sientes que ese algo es mayor que tú, entonces tu actitud cambia, empiezas a honrarlo, empiezas a respetarlo si no lo respetabas, empiezas a amarlo porque sabes que lo que Jesús tuvo, tú también lo puedes obtener, ser transfigurado. Entonces, hay diferentes niveles de llenura, es decir, llenura de la presencia de Dios, porque a mayor presencia de Dios en nuestra vida, más grande es nuestra conciencia de lo que necesitamos de Dios y más visibles son nuestras fallas. Pero cualquiera diría, si veo mis fallas, ¿de qué me sirve? Bueno, déjame decirle que cuando tú ves tus fallas, es la oportunidad para que tú se las presentes a Dios. Nunca te sientas mal si cometes un error, nunca te sientes mal si en el camino que estás buscando a Dios fallas. No estamos hablando de pecados que no se pueden mencionar, ni aún siquiera en este video. Estamos hablando de pecados comunes. Estamos hablando de a veces mientes, a veces te molestas, a veces discutes con el vecino, o a veces en el bus tratas mal a alguien, o quizás discutes con personas que nada tienen que ver con tus problemas, o a veces en pleitos familiares. Entonces hablo de este tipo de pecados, pero tú levántate y di: Señor, yo necesito tu presencia, perdóname, hoy necesito tu presencia. Simplemente vienes a Jesús, como vemos en la imagen inferior, y Él te perdonará. Es lamentable que en muchas de nuestras iglesias en el mundo, donde no habita la presencia de Dios, donde siempre el problema está en el predicador, y a veces en la gran mayoría está en los hermanos, entonces es ahí donde empieza a desviarse este propósito. Es ahí donde, pudiendo una iglesia recibir la presencia de Dios, el Espíritu de Dios y su presencia simplemente no descienden. Entonces la iglesia cuando encuentra la reunión, el sermón aburrido, y es ahí donde ellos se ocupan en otras cosas, como vemos aquí. Qué pena que todos, y no todos aquí están mirando la aplicación de la Biblia, sino que algunos aprovechan para mirar otro tipo de cosas, como esta parejita. En esta otra imagen puede decir que no estoy dormido, estoy orando, pero en realidad vemos que sí está durmiendo. Y es una falta de respeto, estimados amigos. Estas dos acciones son una falta de respeto. Estás burlándote de Dios y burlándote del que está exponiendo la palabra de Dios. Y además, también eres una persona mal educada, porque te muestras ante los demás como que también no los respetas. Qué terrible es convertir la iglesia para algunas señoritas o algunas mujeres en un desfile de modas. A veces para presumir de la ropa, para presumir de la moda, o para saber quién es más bonita o quién tiene más likes, enviando sus fotos a sus redes sociales. Es una pena, es una tristeza que nuestro mundo haya cambiado, pero no para bien, sino para mal. La relación de padre e hijo se fortalece en la presencia de Dios. Si usted quiere tener una buena relación con Dios, nuestro Padre Celestial, ore, clame por su presencia y Él se manifestará a usted. Mas sin embargo, si usted quiere una buena relación con sus padres, usted tiene que orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, descienda tu presencia sobre mí, para que cuando yo hable con mis padres
podamos llevarnos bien. En Marcos 9:7 dice: y apareció una nube que los cubría, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios el Padre se expresó muy bien de su Hijo Jesús. Si usted quiere que Dios se exprese bien de usted, entonces simplemente anhele su presencia. Pídale a Dios que derrame su presencia. Dios nos llama hijos y nos defiende, como lo hemos leído aquí en Marcos. Naturalmente, los momentos donde se fortalece la relación de paternidad es cuando padre e hijo comparten momentos de comunicación, y solamente eso es a través de la oración para poder percibir y sentir su presencia. La nube de Dios, donde habita su presencia, nos recuerda de su amor y su gloria manifestada en el tabernáculo de Moisés cuando fue edificado. Yo sé que ustedes saben que Moisés edificó un tabernáculo, y cada vez que celebraban sacrificio y rendían culto a Dios, la presencia de Dios descendía y descendía como un fuego a ese lugar. Era tan hermoso, hermanos, que el pueblo de Israel viviera esta experiencia. Y todas las partes del mundo tenían que viajar largos kilómetros para poder ver y sentir por lo menos la presencia de Dios, desde el atrio, desde la parte de los patios de afuera. Pero hoy en día, desde que murió Jesucristo, Él abrió una puerta, se rasgó el velo del templo, y la presencia de Dios ahora salió para habitar en todos los corazones. Ya no necesita usted viajar hasta Israel para sentir la presencia de Dios, pero si viaja a Israel, yo imagino que es una experiencia sobrenatural, la cual anhelo pronto estar ahí. Anhelo, hermanos, un día viajar a Israel. Es ahí donde la relación de nuestro Padre con nosotros se fortalece. Si tú anhelas tener una buena relación con Dios, búscalo, anhélalo, deséalo, y Él se manifestará a ti. La presencia de Dios nos hace avanzar, sin ella retrocederíamos. Y es más, viendo esta imagen, ante la presencia de Dios huyen los demonios. Ante la crisis, la mejor decisión es acudir a Dios. En Marcos 9, 17 al 20 dice: y uno de la multitud les respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que lo ataca, lo derriba, y echa a espumar ajos, y cruje sus dientes, y se pone rígido, y pone duro. Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Tráigame al muchacho. Resulta que el muchacho vino, y ni bien vino, el Señor reprendió a los demonios y salieron. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso que cuando tú obtienes la presencia de Dios, los espíritus salgan y esa persona quede sana, quede libre y se restaure! Los discípulos fueron a liberar al joven y no pudieron echar fuera a los demonios. Es decir, cuando nos distanciamos de Dios se pierde la autoridad y la presencia de Dios. En esa parte quiero recordarles por qué razón los discípulos no pudieron echar fuera. Simplemente porque estaban incrédulos, quizás estaban en pecado, distanciados de Dios, faltos de fe, y por eso los demonios no se sujetan a nosotros. Cuando el creyente se debilita ante los poderes de las tinieblas, no puede contar con el respaldo de Dios y su presencia. Es por eso que es necesario, estimados amigos, que siempre estemos a cuenta, que pidamos perdón a Dios por las cosas que hemos hecho, hemos dicho o hemos pensado, en lo más mínimo, y solo así, de esa manera, Dios va a obrar en tu vida usándote como instrumento de bendición y sanidad. Cuando nosotros andamos en la presencia de Dios, los demonios huyen. Pero cuando pecamos, cuando fallamos a Dios, lamentablemente, esa presencia vuelve de donde vino. Los espíritus inmundos conocen nuestra condición espiritual
No importa cuánta sabiduría o conocimiento tengas tú o yo, ellos no se van a someter a tu conocimiento. Si es que estás en pecado, tampoco lo harán. Pero si tú vives bajo la presencia de Dios y andas haciendo lo correcto, entonces sin ningún problema vas a poder liberar a cualquier persona, como lo hizo Jesús con ese joven. La falta de consagración y pecado, como lo volvemos a reincidir, nos lleva a tener sentimientos de culpa. Y esa culpa muchas veces es el obstáculo, es el impedimento, la piedra que no te deja atravesar, la que no te deja poder ayudar a esa persona, que no te deja incluso sanarla. Esa experiencia vivieron Adán y Eva. Cuando ellos pecaron y desobedecieron a Dios, la presencia de Dios se fue de ellos, el resplandor se fue de ellos, y es por eso que ellos pudieron ver su desnudez. Entonces Adán y Eva se avergonzaron y tuvieron que tejer delantales para protegerse. La presencia de Dios, esa luz sobrenatural, se fue de ellos. Y es por eso que perdieron la presencia de Dios. Y la culpa la cargaron por hasta su muerte. También sabemos que David falló a Dios, pecó contra Dios, hasta que vino el profeta Natán y le hizo ver su error. Y cuando él reconoció que estaba en pecado, cuando él reconoció que necesitaba de Dios, entonces es ahí cuando Dios lo perdonó. Es ahí cuando la presencia del Señor volvió a descender sobre él. Porque déjeme decirle que Dios no es malo. Si tú pecas, se aparta la presencia. Pero si tú le pides perdón, su presencia vuelve nuevamente a ti. En realidad, es triste saber de que nosotros a diario pequemos y le fallemos a Dios. No hay un día que no fallemos. En pensamiento, en actitud, en carácter, siempre tenemos esa tendencia. En Salmo 139:7 dice: ¿A dónde me alejaré de tu presencia y a dónde huiré de tu presencia? En realidad, hermanos, estar lejos del Espíritu de Dios y lejos de su presencia es algo que nos deprime, nos aflige, nos entristece. Y eso fue lo que sentía el rey David. Pero cuando él se arrepintió, esa presencia volvió a embargarlo, volvió a rodearlo y llenarlo de paz, tranquilidad y felicidad. ¿Cómo depender de la presencia de Dios? Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil intentar cualquier cosa. Por eso en Éxodo 33:15 dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Queridos amigos, Moisés había recibido una orden de liberar a un pueblo inmenso. Sin embargo, Moisés tenía temor como cualquier hombre. Y él supo que si la presencia de Dios no iba con él, entonces él no quería moverse. Pero cuando Dios le confirmó y le dijo que sí iba a estar con él, es ahí donde Moisés tomó valor y fue ante Faraón, y sucedieron todas las cosas que usted y yo ya conocemos por historia, por videos y por Semana Santa. A Moisés no le importaba cómo otras naciones recibían su dirección para ir a una guerra o libertar a su pueblo. A Moisés solamente le importó ser guiado por la presencia de Dios en su camino. Y él dijo: mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Ventajas para vivir en la presencia de Dios. Hay muchas ventajas. Vamos a leer una de ellas. Dios le prometió a Josué que ningún enemigo se enfrentará con él mientras permanezca en su presencia. Si usted permanece en su presencia, nadie te va a hacer frente. En Josué 1:5-6 dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Sé fuerte y valiente. También Dios le prometió a un hombre llamado Gedeón en Jueces 6:12-14, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. La Biblia habla mucho acerca de habitar siempre bajo la dirección
de la presencia de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, la cual está dispuesta siempre a guiarte, está dispuesta a andar contigo. ¿Cómo mantenernos en la presencia de Dios? No es difícil. Hay una historia del rey Asa. Invocó a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, no hay otro como tú para ayudarme, tanto al poderoso como al que no tiene fuerza. Asa reconocía que con Dios él podía todo, pero sin Dios no podía nada. Y clamó a Dios diciendo: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti ningún mortal. Pero Dios no nos da condición para mantenernos en su presencia. Simplemente Él establece una reciprocidad, por decirlo así. Quizás usted lo tome como una condición, pero yo veo que es recíproco. Es como cuando el esposo se acerca a la esposa con amor, jamás la esposa le va a recibir con indiferencia, a no ser que tenga una razón. De la misma forma, si tú te acercas a Dios, ¿por qué Dios tendría que ser insolente, o por qué tendría que ser alguien que indiferente? De ninguna manera. En 2 Corintios 15:2 dice: oídme, Asa, todo Judá y todo Benjamín, le dijo el profeta al rey Asa. Le dice: Jehová estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Si lo buscáis, él se dejará hallar por vosotros, pero si lo abandonáis, él os abandonará. La palabra hebrea para estará viene de la palabra matza, que significa él vendrá a ti o te regocijará. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer contigo, regocijarte y venir a ti. Buscar el rostro de Dios asegura su presencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Por ejemplo, le cuento la historia de Elí, que tenía a sus hijos. Elí era un sacerdote del templo. Lo triste de Elí fue que, sabiendo que sus hijos estaban descarriados porque cometían pecados impuros dentro del templo, el error más grande de Elí fue no corregirlos. Sabemos que el error de sus hijos era terrible, pero más estaba en él corregirlos, o hacer algo por lo menos. Elí consintió ese desorden en el templo, y bueno, Dios tuvo que hacer algo. Le había advertido en contra de permitir el pecado en su vida y en la del templo, pero Elí ignoró todas las palabras que Dios le había advertido. Entonces Dios envió a un profeta anónimo diciéndole, en 1 Samuel 2:30, por tanto el Señor de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Estimados amigos, los hijos de Elí murieron de diferentes maneras. Elí también perdió la vida tropezando y yéndose de espaldas y golpeando su nuca. Murió instantáneamente. Dios extirpó el linaje de Elí y a Elí, y puso, ¿a quién puso? Simplemente Dios puso a un profeta tremendo, a un profeta que se llamó Samuel. La frase "tenidos en poco", de la cual hemos leído, tiene que ver con Dios quitando su presencia. Esto significa que una persona está maldecida y que tendrá que caminar por la vida sin Dios. Y tú y yo, si andamos sin Dios, estamos expuestos a todo tipo de riesgos que el mundo nos rodea. La diferencia entre presencia y gloria de Dios, según Éxodo 40:34, dice: entonces la nube, o sea, presencia, cubrió la tienda de la reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Amados amigos, la nube es la presencia de Dios. Es que Dios está contigo.
Y la tienda en la tienda, es decir, es tu casa, tu cuarto, tu habitación. Y ahí se derrama la gloria del Señor. Es hermoso. Invítale a que el Señor te visite con su presencia. Invítale a que Él derrame su gloria. Concepto de presencia proviene del latín presentía, que significa asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de la otra u otras, en el mismo sitio que ellas. De ahí viene la palabra presencia, que alguien viene y se halla delante de ti o sobre ti. Concepto de gloria. Concepto de gloria es majestad, esplendor, luz, magnificencia, honra, honor, shekinah, reputación. Es hermoso comprender que tanto presente como la gloria de Dios son aquellos los que nos hacen experimentar la gran maravilla del poder de Dios. Otro ejemplo fue el de presencia de Dios, como podemos ver en la imagen, fue la inauguración del tabernáculo de Moisés. En ese tabernáculo, la gloria de Dios descendía, es decir, la Shekinah de Dios, que significa la presencia de Dios, se manifestó, porque Shekinah significa luz divina, gloria de Dios o presencia visible de Dios. Esos tres son los significados de Shekinah. Otro ejemplo de la gloria visible de Dios se manifestó en la transfiguración de Jesús en el monte, de tal manera que su rostro, sus vestiduras se llenaron de luz. Fue tan maravilloso que los discípulos no querían irse de allí. Estimados amigos, atraigamos la presencia de Dios. Como les dije, el tabernáculo es todo este espacio cercado de tela, y en su interior hay un altar. Los alrededores está el patio o el atrio. Este es el altar de bronce, el altar del sacrificio. Y luego tenemos el lavacro, donde ellos se lavaban las manos antes de entrar al templo. El sacerdote era el que presentaba el sacrificio, y era el sumo sacerdote el que entraba hacia el lugar interior, pasando por el lugar santo y llegando hasta el último lugar, que es el lugar santísimo, donde justamente está cayendo en estos instantes la gloria de Dios en forma de fuego. Qué hermoso, un fuego que no se consumía. En Lucas 9, 28, 33 dice: y sucedió que el tiempo que ellos se apartaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es quedarnos aquí y hacer 3 tabernáculos, uno para ti y otro para Moisés y otro para Elías, sin saber lo que decían. Y diciendo él estas cosas, apareció una nube que los cubría con su sombra, y tuvieron temor al entrar en la nube. ¡Wow! Eso sucedió literalmente con Jesús y con sus 3 discípulos. ¡Qué hermoso! Querían hacer un espacio para ellos. Querían hacer un lugar para ellos. Pero déjeme decirle de que la presencia los cambió. Los cambió totalmente. Los hizo renovar su concepto acerca de Jesús. Entonces, pidamos a Dios que la presencia de Él habite en nuestras vidas. Estimados amigos, también dice la palabra de Dios en Isaías 6, 1 y 2: el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa, dice. ¡Wow! Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, el rango más alto. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas ellos volaban. Quiero decirles hoy que me sorprende hablar de estos seres. En realidad son seres que existen en la presencia de Dios. Nadie puede ver a Dios porque su gloria es demasiado fuerte. Si usted y yo tuviéramos la oportunidad de en ese instante sentir su presencia al límite semejante a estos ángeles, créanme que estaríamos muertos.
La Biblia dice que la presencia de Dios descendía al tabernáculo, pero si el sacerdote que presentaba la ofrenda estaba en pecado, inmediatamente caía fulminado. Entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que saber que en su presencia nosotros, si estamos buscando de Dios, sintiendo de Dios, suceden cambios sobrenaturales. Habite en la presencia de Dios. También dice en Isaías 6:3, y alternándose, clamaban: Santo, santo, santo Jehová Sebaot, Señor de los ejércitos. Jehová Sebaot, está claro ahí, significa Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas temblaban con clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. En hebreo, Sebaot quiere decir ejércitos celestiales del Dios Yahvé. Qué hermoso, estimados amigos, la presencia de Dios. Habitan miles de ángeles y cantan: Santo, santo, santo Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Así le cantan a nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Conclusión de esta enseñanza: solamente reciben revelación, es decir, reciben conocimiento de los secretos de Dios, las personas que habitan en su presencia. Estimados amigos, estimadas amigas, hoy quiero decirles con toda mi alma, con todo mi corazón, que si tú experimentas la presencia de Dios, que si tú oras, que si tú le clamas a Dios y le dices: hazme ver tu gloria, Señor, créeme que lo vas a recibir. La gloria del Señor es la manifestación de su presencia en tu vida. Esa es la gloria. Pero la presencia es que Dios está sobre ti y anda sobre ti. Lo que quizás te falta es pedirle que derrame de su gloria. La presencia de Dios es tan maravillosa que en ella hay libertad, sanidad, renovación, restauración. Pero en su gloria encontraremos un cambio sobrenatural, transfigurado. No seremos los mismos y Él nos mostrará grandes cosas secretas a nuestras vidas. Porque solo Dios es galardonador de los que le buscan en su presencia. Tu habitación es un lugar secreto para intimar con Dios. Es maravilloso estar encerrado con Dios y conocer más de sus secretos. Te pedimos que ores con nosotros, Padre que estás en los cielos. En esta oportunidad te pedimos, amado Señor, te clamamos para que tú puedas obrar con tu presencia, para que tú puedas manifestarte, Señor, hoy a nuestras vidas. Clamamos y te pedimos perdón si te hemos fallado. Clamamos para que tú, Señor, hagas un cambio en nuestras vidas, un renuevo, porque ese renuevo anhelamos que sea constante. Así como cada día, Señor, comemos algo nuevo y diferente, ¿por qué tendría que ser, Señor, diferente estando en tu presencia? En tu presencia, Señor, hay deleites, hay manjares, hay todo tipo de bendiciones, Señor. Y es hoy que pedimos por ellas, clamamos por ellas. Señor, oro por la persona que quizás aquí no ha recibido la presencia de Dios, y yo pido que tú levantes tu mano, que pongas tu mano frente a esta pantalla y le digas: Señor Jesús, visítame, muéstrame tu gloria, visítame, visita mi hogar, visita a mi esposo, visita a mis hijos, visita nuestra iglesia. Hoy en día todas las iglesias, Señor, están frías. Por favor, haz un denuedo, haz un renuevo y haz que todos puedan volver a sentir esa maravillosa presencia. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos porque tú respondes a la petición de nuestro corazón. Clamamos, Señor, por la oportunidad que quizás no hemos tenido, pero que hoy podemos tener. Y esa es el ser llenos de la maravillosa presencia tuya, mi Señor y Salvador. Todo esto te lo pedimos, amado Jesús, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Estimados amigos, si tú hiciste esta oración, si tú le pediste a Dios, déjame decirte que Dios se va a encargar de visitarte. El Señor visitó nuestras vidas y mi vida nunca más volvió a ser la misma. Dios también puede hacer lo mismo contigo. Gracias y que Dios te bendiga. Quiero recordarte que te suscribas, que por favor puedas enviarnos mensajes y que puedas tú aportar alguna idea, alguna duda o solicitar algún tipo de material o algo que tú necesites. Nosotros vamos a estar con toda la disposición a poder atenderte y servirte. Si quieres oración, también estamos dispuestos a hacerlo. Envíanos tu correo electrónico para descargar los estudios y discipulados 1, 2 y 3 y algún tipo de estudio para tu correo electrónico. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Con nosotros será hasta la siguiente enseñanza. Gracias.